Acá estamos todos corriendo. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo se me vino? ¿Cómo Esa estás, cárdida, Damián, ¿no? impresionante. Bueno, Dami, la carne. Comerse un asado este fin de semana va a ser carísimo. Vamos a conseguir un asado a 149 mangos el kilo. ¿Y por qué la carne se está disparando? Bueno, me hiciste 3 preguntas. Todo. Pero Hoy vengo como loca. batería. Viernes. A ver, en principio conseguir ese asado a 149 pesos es difícil. Son 4 bocas en Capital Federal, en Córdoba o en Santa Fe. Los frigoríficos que comercializan esta carne además tienen un stock limitado. Y el precio de la carne vive interanualmente creció casi el 80%. Carne vacuna, ¿eh? Si ves el cerdo, viene creciendo 65-70%. Tenemos un problema, que es la fiebre porcina. ¿Qué es la fiebre porcina? Estamos meados por elefante, ¿no? Sí. O sea, ya no se puede creer. La cosecha no sale. Los chanchos, ¿qué problema tienen ahora? En China. En China. ¿Sabes que China, como productor mundial, representa el 44,7% de la producción de cerdo del mundo? Imagínate qué lío es si tienen fiebre los chanchos. Bueno, evidentemente va a haber una merma muy fuerte y van a tener que exportar de todo el mundo. Obviamente nosotros vamos a estar en esa ola de exportación, por lo cual ya te estoy anticipando que el precio de cerdo va a subir. ¿Cuál es el país que tiene más chanchos? China. China. No, China. yo decía en otro sentido. Mentira, no, bueno, la ley de góndolas Bueno, es viernes, ¿viste? Pará. Sí. Y el pollo, que Sí. siempre lo tomamos como sustituto, interanualmente creció 109%. ¿Sabes que ahora que lo veo Grabois? 109%. ¿Se acuerdan cuál fue la frase de Cristina cuando habló de la carne de cerdo? ¿O estoy totalmente loca? Que era afrodisíaca. Que era afrodisíaca. Que servía, Ah, mira. que servía, incluso contó, en ese momento Néstor estaba, y que Sí. la noche anterior había rendido la carne. Había rendido el Porque los animal. argentinos empezamos a tomar sustituto de la carne vacuna con carne de cerdo por los aumentos que tuvo. Y además es más saludable, hablando Además en serio. es saludable, más Sí. saludable, exactamente. Bueno, me preguntabas, ley de góndola. Ley de Che, góndolas. Damián, antes, perdón, ¿no? Sí. De la carne. Yo Sí. tengo 2 datos a ver si son Decime. reales. Se habla de los cortes parrilleros, Sí. ¿no? Son los cortes parrilleros los que no se pueden exportar. Exacto. Por lo tanto, son los que buscan mercado interno. Sí. Con lo cual, es claro que ponerlos ahí en este plan es, no digo un descarte, pero es una forma de distribución de ese excedente. Y por otro lado, se anuncia 480.000 kilos mensuales. Si uno hace una división, te da que más o menos son 5 kilos diarios por municipio en la provincia de Buenos Aires. Sí, Manu hizo una placa. Yo no sé si la A tenemos ver, porque está pongamos buenísima la placa, sí, la pongamos que placa y hizo nos explicás Manu para realmente. explicar el... Pero bueno, hablando mirá. en serio, la gente, ahí está, pero Ahí está. la gente que va a buscar carne, digo, hay 3 carnicerías que 4. tienen 4. Sí. Es imposible. Y además en zonas de nivel socioeconómico medio alto, ¿eh? Porque tenés Belgrano, Villa Urquiza, o sea, lugares y hasta Barrio Norte tenés. Es que yo lo escuché a Grabois diciendo el otro día en una entrevista, o lo leí o lo encontré en YouTube, que si vos tenés 6 pibes y te comés un asado mínimo son 2.500 pesos. O sea, es una fortuna comerte un asado en familia, de verdad. Absolutamente. De hecho, Vivi, nosotros cayó el consumo per cápita de carne vacuna. Estamos en 56 kilos. Está bien, uno no pretende estar como en la década del 40 o 50 de 98 kilos per cápita de carne vacuna, pero la realidad que es algo tan identitario nuestro que se va perdiendo poco a poco, ¿eh? Y mucho, como decía Manuel, se va exportando. De Argentina está creciendo fuertemente las exportaciones, creció casi 35% de las exportaciones, sobre todo a China. A ver, explícame con más esa placa que estamos Mirá viendo. esta ahí, placa. entonces. Bueno, esta es la oferta del gobierno que va a ser durante 6 meses. Son 2.880.000 kilos. ¿Cuál es el consumo de carne vacuna por día? O sea, esto para el semestre son 2.880.000 kilos, que es lo que explicaba Manuel. Fíjate el consumo por día. En un día comemos 6.250.000 kilos. O sea, lo que comemos en un día no te alcanza para lo que van a distribuir en 6 meses. Por lo cual la oferta es muy, pero muy limitada. Vos decís, lo vas a poder conseguir y si hacemos algún cálculo matemático va a ser muy difícil que todos los argentinos podamos conseguir ese corte a 149 pesos. O sea, en realidad es como una especie de mentira. En realidad del es como gobierno. una especie de intentar bajar el nivel de precio de la carne cuando en realidad la mayoría de los argentinos la va a seguir pagando entre 220 y 249 pesos el kilo. Le quiero preguntar, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. El tema de los alquileres, porque estamos hablando de la canasta familiar, de los precios esenciales. Recién leía y me impacté, 8 millones de argentinos alquilan Sí. y ahí dejan la mitad de su sueldo. Más de la mitad del sueldo solo en el pago del alquiler, sin contar todos los otros gastos. Es la primera vez en la historia que se destina tanta porción de un ingreso a pagar el alquiler y tiene que ver con la desregulación que hay. Es un país muy atrasado en materia de regulación del mercado inmobiliario y también de concentración de la vivienda. Hay muy poca gente
que tiene muchísimas viviendas en alquiler, por lo tanto fijan precios y por lo tanto es muy difícil que si el Estado no intermedia en la relación entre inquilino y mercado, el inquilino pueda hacer cumplir algún tipo de derecho. ¿Y qué está pasando con la gente hoy que el tema económico es un conflicto, es un problema familiar? Un montón de personas que tenían su casa o que alquilaban están o en la calle o en la casa de algún familiar. Mucha gente que vivía sola te cuenta que volvió con los padres. Así es. ¿Cómo se hace con esto para poder subsistir? Digo, ¿qué hace el propietario? ¿Qué hace el inquilino? ¿Cuáles pueden ser los nuevos acuerdos para que puedan seguir alquilando? Mirá, en principio acuerdo no hay, porque el inquilino no puede negociar absolutamente nada, no puede fijar ningún tipo de condición. Y entonces un poco la frase de cabecera nuestra es: si no te gusta, andate. Es lo que escuchamos permanentemente. Y después, ¿qué está pasando? Depende de los sectores. Sectores jóvenes vuelven con los padres. Sectores de tercera edad, jubilados, están muy complicados. Van a hoteles, pensiones, donde es muy indigna la vida. Familias que se separan. La madre se va con los hijos a algún lado, los padres se van a algún otro lugar. Y en el mejor de los casos, lo que sucede es que las familias se empiezan a trasladar a lugares más alejados, más chicos, en donde pagan un poco menos o lo mismo, pero en condiciones mucho peores, ¿no? Eso es lo que se está viendo y hay mucha rescisión de contrato. O sea, mucha gente que termina el contrato antes de tiempo porque no puede soportar los aumentos escalonados cada 6 meses. ¿Puedo sumarte 3 temas más que me parece que son preocupantes en este momento? 3 temas más. No, sobre el mismo punto. Sobre el No mismo podemos punto, más ya a esta hora. Sí. Uno es el tema de la inflación, porque es el contrato que primero se pierde. Si vos generás un contrato y claramente la inflación hace que entre las dos partes la inflación te lleve el contrato Exacto. por fuera de los términos acordados, es muy malo. Segundo, la realidad es que servicios le pesa mucho sobre el alquiler. O sea, Claro. hoy expensas, agua, gas, luz, pega muchísimo. O sea, no solamente es el alquiler, sino los ¿En servicios. cuánto se incrementó, por ejemplo, con el aumento de las tarifas, más el alquiler y el salario que no te alcanza? Hoy hay departamentos donde expensas y servicios puede ser más del 50% de lo que cuesta el alquiler. Estamos arriba del 100 del total. 50 de alquiler pero y más, más de ¿eh? 50 de servicios. Sí. Y la última que yo quería... ¿Hay otra más? Sí, hay una más que te la voy a detallar. Es que desgraciadamente estamos en una situación donde ambos pierden. Yo creo que lo hemos hablado, Gervasio, en alguna otra oportunidad. Para el propietario es un alquiler barato y para el inquilino es un alquiler altísimo. Carísimo. Entonces, vos decís, la verdad que son 3 golpes que le pega al consumidor que no dependen solamente del mercado, que está desregulado, sino que el Estado. ¿Y a los administradores quién nos controla, Gervasio? Porque Debería controlar Defensa del Consumidor. Hay un registro de administradores de consorcio que es obligatorio que estén inscriptos y por supuesto no están inscriptos y por supuesto no controla absolutamente a nadie, a las administraciones de consorcio. Por eso lo que está sucediendo es que en este marco que vos describías ya no se discriminan extraordinarias de ordinarias. ¿Qué quiere decir esto? Los inquilinos pagamos arreglos estructurales de los edificios, arreglos que nosotros vamos a vivir durante 2 años o 1 año y medio y que nos vamos a ir y habremos valorizado el departamento de un propietario. Yo quiero Gervasio, profundizar perdón. algo breve con esto de que los propietarios pierden. Hay 2 clases de propietarios. El propietario que tiene una vivienda en alquiler, Claro. ¿sí? Que cada vez es menos, ¿sí? Y hay algo que cada vez sucede más, que es propietarios que tienen entre 5, 10 o te puedo dar Claro. ejemplos con nombre y apellido, Sí, no lo voy a 30, no hacer, importa. 100. Sí. ¿Sí? Ese sector nunca pierde porque además la vivienda en Argentina desde la última dictadura está dolarizada. Se construye en pesos, se cotiza en dólares. Por lo tanto, cualquier propietario que tiene una vivienda que cotiza en dólares quiere rentabilidad en dólares en un país donde Claro, no yo debería creo que ser así. el peso cruzado ahí es... Después Manuel lo va a tratar mejor, pero me parece que cuando cae el crédito hipotecario el nivel de negociación cae obviamente para el inquilino. Gervasio, ¿el desalojo es fáctico? ¿Es unilateral? Si yo soy propietario, ¿te puedo desalojar por el solo deseo o la voluntad de hacerlo? Mira, en la ciudad de Buenos Aires ahora ya no, porque yo creo que ya han hecho todo lo que tenían que hacer, pero en la ciudad de Buenos Aires hubo hasta 5 desalojos por día. ¿En serio? Sí. ¿Razones? Razones, y yo te diría que fundamentalmente falta de política de vivienda. En la ciudad de Buenos Aires
tenés el 10% que vive en villas, en una de las ciudades más ricas del mundo, te diría. Tenés otro 5% que vive en hoteles, pensiones, inclinatos, y ahí es donde se da la mayor cantidad de desalojos. Tenés 38% de inquilinos, nosotros les decimos formales, en donde no hay falta de pago del alquiler. El inquilino formal, antes que empezara a faltar en el pago del alquiler, se va. No hay judicialización. No hay. Ahora se está viendo conflictividad. Ahora se está viendo inquilinos que no pagan las expensas, que no pagan durante un mes el alquiler Sí, y que después... se les complica muchísimo porque Exacto. aumentaron. Ahora yo sumo a esto, Manuel, ¿y los créditos que el gobierno saca sirven? Yo me quedé con una duda que me la quiero sacar, que Sí. lo tenemos a Gervasio. Me imagino que no, pero ¿incide en algo el alquiler temporal? Mucho. Airbnb, ese tipo Sí. de sistemas, ¿sí? Muchísimo y hace mucho daño. Mm. Hace muchísimo daño el alquiler de plataformas porque... Con ejemplo 5 sencillo, días de alquiler ejemplo conseguís un mes. Exacto. Ejemplo sencillo, vos tenés un departamento Saca stock, en un claro. edificio, Claro. vos tenés otro departamento en el mismo edificio. Vos le alquilás a una familia y le tenés que hacer un contrato por 2 años, con un precio fijo, Sí, claro. en donde vas a cobrarle 15.000 pesos por mes, para decir cualquier cosa. Y vos, el mismo departamento de 2 ambientes, Sí. por día lo cobras en dólares, a los 6 días se te va, vuelve otro, aumentás el precio. Sí, igual Entonces, no, toda esa no desregulación... todas las viviendas, digamos, pueden tener Claro. ese mecanismo, depende No, de la no, zona no. donde estés. Seguramente. O sea, Claro, es totalmente. limitado, Lo tampoco que es para... tenés es que Palermo, por ejemplo, Sí. zona céntrica La de devaluación ciudad, te acrecienta esto. Por eso. empieza ingreso a de generar una turistas influencia en todo el círculo. Si Palermo se empieza a hacer cada vez más turístico, Obvio. hoy se están comprando edificios enteros para alquiler temporarios. ¿Y qué Sí, pasa tal con cual. las respuestas políticas? Porque, digamos, hace poco hubo una ley para que ustedes no pagaran comisiones, eso lo hizo caer la justicia. ¿Qué respuesta da la política a esto? La política, pocas. Nosotros logramos que se vote esa ley, que es algo muy sencillo y básico, y es que nosotros no le paguemos a las inmobiliarias el trabajo que hacen para los propietarios, lo que se llama comisión. ¿Sí? Que lo paguen los propietarios.